Estamos en Catamarca, en San Fernando del Valle de Catamarca, provincia lindísima, querida y recorrida por nosotros desde Puente de Esperanza. Muchas veces estuvimos acá y hoy nos alejamos un poquito de la catedral donde está la Virgen del Valle, a unos 20 minutos, no sé si son 10 o 11 kilómetros. Llegamos hasta acá, hasta la casa de Fray Mamerto Esquiú. Era la casa de su abuela y está protegida por un edificio que lo hizo el gobierno para poder proteger esta casa. Y nos encontramos con Mario, que es profesor de historia y que él conoce quién fue este hombre, Fray Mamerto Esquiú, un poco de su historia, de su vida, qué es lo que ha hecho, cómo es su historia. Y sabemos que estamos todos ahí, esperando de que lo canonicen. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes, Bettina. Buenas tardes a todo el programa Puente de Esperanza. Es para nosotros una gran satisfacción que estén en nuestra provincia de Catamarca. Yo soy oriundo de acá de la zona de las Chacras. He nacido a solo 3 kilómetros de la casa natal. Fray, bueno, viene naturalmente porque era un sacerdote franciscano. ¿Y él dónde nace? Él nace en esta casa el jueves 11 de mayo de 1826, prácticamente ya a las 11 de la noche, y era hijo de María de las Nieves Medina. A su vez, su madre era propietaria de esta casa. Su mamá era de acá de Catamarca. Los Medina eran las familias más tradicionales de acá, de esta zona, que era el viejo departamento Piedra Blanca. Don Santiago Esquiú vino como soldado del rey español. Recordemos que estamos en la Guerra de la Independencia. Él ha sido prisionero allá de las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y luego, allá por el año 1808, lo tenemos ya en nuestra provincia. ¿Qué es lo que lo lleva a él a hacerse más conocido dentro de su trabajo, sin duda, vea, él acá en esta escuela, acá a pocos metros, estaba la Escuela de Primeras Letras y él hace sus estudios de Primeras Letras. Y ahí hay una maestra excepcional que hemos tenido acá en la zona de las Chacras, Teresa Bravo, quien seguramente lo llama a sus padres, le dice: vea, este niño tiene condiciones, aptitudes especiales, sugiero que lo lleve a un centro, digamos, de mayor jerarquía en el tema de estudio, ¿no? ¿Y a dónde va a estudiar un niño pobre en ese momento? En las escuelas conventuales. Por ese entonces el convento de San Francisco era el principal faro humanista e intelectual no solamente de Catamarca, sino del noroeste argentino. Y ahí es donde se forma Fray Mamerto Esquiú. ¿Qué es lo que lo destaca él en su carrera una vez que Fray? Sin duda ya él ha desempeñado con éxito sus estudios, se especializaba en latín. No solamente su profunda espiritualidad franciscana, sino también que sus dotes intelectuales lo van a convertir en un orador sagrado. ¿Qué era el orador sagrado? El orador sagrado era aquel sacerdote que estaba especializado para los sermones en algunas ocasiones especiales. ¿Y por qué Fray Mamerto Esquiú trasciende las fronteras provinciales? Bueno, nosotros sabemos que allá en mayo de 1853 se sanciona la Constitución Nacional y el entonces presidente Justo José de Urquiza envía una circular a todos los gobernadores para que el 9 de julio de 1853 se jurase la Constitución, se jurase fidelidad a esa Constitución federal que había costado tantas décadas, ¿no?, de sufrimiento para nosotros los argentinos. Y es allí que el gobernador de entonces, don Pedro José Segura, un hombre también de estos lugares, obviamente piensa en el hombre más valioso que tenía Catamarca en ese momento. Y era un fraile de 27 años, Fray Mamerto Esquiú. Sin duda, ¿y por qué salta la fama? Porque él en la iglesia matriz de Catamarca hace todo un recorrido de estas primeras 4 décadas de desunión, de guerras civiles, violencia, anarquía, caos, donde el fusilamiento y los degüellos eran moneda corriente, ¿no? Entonces Fray Mamerto Esquiú analiza esa etapa, pero exhorta a la paz y a la unidad de todos los argentinos. Podemos ver su fase docente, periodística, política, fue convencional constituyente, obispo y bueno, misionero, evangelizador, ¿no? Y ya en vida tenía fama de santidad, sin duda por su humildad, por su gran capacidad intelectual y sobre todo lo que se reconoce en ese momento en Argentina en el siglo XIX ha sido la época de esplendor de la oratoria.
En ese momento en las universidades se enseñaba la retórica, la oratoria, entonces el arte de hablar era todo una proeza. Y Fray Mamerto Esquiú, vea, citando al presidente Nicolás Avellaneda, dice, los demás oradores entretienen, pero Fray Mamerto Esquiú conmueve. Entonces esa suprema elocuencia, ese don, obviamente eso nacía de su patriotismo, nacía de su amor a Dios, nacía de su espiritualidad. ¿Y qué es lo que lo lleva para que muchos quieran beatificarlo? Bueno, obviamente porque ha sido un hombre fundamental en el siglo XIX, pero es muy necesario, imprescindible para nosotros, los argentinos de hoy. ¿Se le reconoce hoy milagros? O sea, ya en 1926 se inicia su causa de canonización y toma el estado de siervo de Dios. Una vez que el Vaticano, luego de estudiar su vida, sus papeles privados, sus cartas públicas, sus documentos, su accionar, ve que ese hombre ha vivido las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad en grado heroico, se lo declara venerable. Entonces, Esquiú está en ese estadio, es venerable. Se necesita un milagro para que sea beato y otro milagro para que sea santo. Y ahora tenemos una gran esperanza. Consideramos que es inminente su beatificación, ya que uno de sus posibles milagros está muy avanzado en la Santa Sede. Una nenita de Tucumán que tenía osteomielitis en su piernita izquierda, cáncer en su pierna izquierda, ha pedido su curación por intersección del Padre Esquiú. Tenemos una estampita y esa estampita tiene su manto franciscano y la mamá con gran fe le pasa por la piernita de la nenita cuando tenía 2 años, ¿no? Hoy tiene 7. Y se curó completamente. La Virgen del Valle de Catamarca, milagrosa, famosa, conocida. Cuánta gente que llega durante todo el año a la catedral para poder llegar al santuario de la Virgen del Valle. ¿Conoce algo de la historia de la Virgen? Bueno, como catamarqueños estamos orgullosos de ser nativos de esta tierra de la Virgen del Valle. Nosotros los catamarqueños somos conocidos como la residencia de la simpatía, por la calidad y calidez de su gente, pero también por la devoción mariana, ¿no? Y la Virgen del Valle, el próximo año nosotros estamos ya en pleno un triduo que se ha organizado desde la diócesis de Catamarca para celebrar los 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle. En 1620 un indígena va a encontrar ya los indios de Choya. Choya es una localidad cruzando el río del Valle hacia el oeste. Ya la veneraban en 1620 y luego, bueno, va a estar acá en esta zona que se llama la población del Valle, el Valle Viejo, va a estar 75 años hasta que en el año 1695 se traslada a la actual catedral. Y ahora se festeja, ¿cuándo es los festejos? En abril del año que viene vamos a hacer sede también los catamarqueños del 5º Congreso Mariano Nacional y también con grandes festejos es posible que contemos con esperamos tener la presencia de nuestro Papa Francisco, porque la Virgen del Valle, vea, en la época colonial, estamos hablando 1620, o sea, principios del siglo XVII, era como un trípode, digamos, de espiritualidad, la Virgen del Valle en Catamarca, la Virgen de Luján y la Virgen de Itatí en el litoral, ¿no? Esta es una tierra que tiene muchísima historia y una profunda espiritualidad. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por todo lo que nos ha contado. Gracias. Y gracias a ustedes por darnos la posibilidad de ser este puente. Hoy un puente de historia, un puente de ese amor que tanto se profesa en todo el país por la Virgen del Valle y también por conocer parte de la historia y del trayecto de quién fue Fray Mamerto Esquiú.